¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando, las 11 de la noche en punto, en la República Argentina. Y usted sabe que hay una frase que dice que cuando el hambre aprieta, hasta la vergüenza afloja. Pero recorre la Argentina en las últimas horas una paradoja enorme, porque mientras el hambre se hace un lugar cada vez más pronunciado, cada vez más importante, la vergüenza que afloja es la de aquellos que son responsables de ese escenario. Mientras el hambre gana los títulos de los diarios, mientras el hambre es parte fundamental de la propuesta de un candidato como es Alberto Fernández, al mismo tiempo quienes son responsables de esa situación, y usted lo sabe perfectamente bien, miran para otro lado y lo hacen de una forma procaz, lo hacen de una forma desvergonzada. Hay una desfachatez enorme en cada una de las intervenciones públicas de quienes forman parte de este gobierno, que como mínimo debieran reconocer la situación en la que se encuentra nuestro país. Hay mayor pobreza, hay mayor indigencia, hay desigualdad que es cada día más importante y son condiciones realmente muy difíciles de vulnerar. Mire, yo quiero compartir con usted algunas de las cuestiones que han tenido lugar en las últimas horas, como mientras el candidato Alberto Fernández y referentes de ese espacio político y de otros espacios políticos se manifestaron sumamente preocupados por la situación social en la Argentina. Al mismo tiempo hay un gobierno cuyos referentes ineludibles se manifiestan inventando determinado tipo de tópicos que por supuesto lo que buscan es embarrar la cancha, que lo que buscan es que no hablemos de lo que estamos hablando precisamente esta noche, que no mencionemos la situación social en la que se encuentra nuestro país. Quiero comenzar el programa mostrándole lo que pasó hoy en la Facultad de Agronomía, donde Alberto Fernández presentó el plan Argentina contra el hambre. Escuche bien. Nosotros representamos básicamente los intereses de los que quieren una Argentina más justa, una Argentina que nos integre como sociedad, una Argentina en donde todos tengamos un rol que cumplir. Y para eso tenemos que empezar por incorporar a los que se quedaron fuera de la Argentina. Me parece que, la verdad, tenemos que tener vergüenza. Decimos ser el país que produce alimentos para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 millones de personas nuestras que están en situación de pobreza. Esto no puede ser así. Y evidentemente esto no lo arregla un plan. Esto lo arregla una Argentina puesta de pie, decidida a terminar con su mayor vergüenza, que es el hambre entre nosotros. No es posible que en el país del trigo y en el país de las vacas el pan y la leche no paren de subir y falte el pan y la leche en la mesa de los argentinos. No es posible. No es posible. Entonces, el otro día cuando fui a la UIA, hablando con Daniel Funes de Rioja, que es el presidente de la COPAL, le dije, vos me tenés que ayudar con esto, ustedes me tienen que ayudar con esto. Ustedes tienen que ayudar con esto. Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica argentina, que es lo primero que debe reperfilarse, para que todos tengan acceso a esa canasta básica. Yo veo cómo se ejecuta el presupuesto alimentario y es realmente patético. Es realmente patético. Es realmente patética. La situación en este momento social en la Argentina es patético que quienes tienen los resortes del Estado, esto es el gobierno, no los accione y que haya sido directamente el Congreso de la Nación, que afortunadamente aprobó la ley de la emergencia alimentaria, bueno, que haya sido el propio Congreso el que haya puesto cartas en el asunto. De todas maneras, mire, hay algo que es fundamental. El hambre es un derivado de una situación de pobreza y de indigencia. La situación de pobreza y de indigencia es un derivado de una situación, por un lado, de desempleo, por otro lado, de erosión
de los ingresos que tienen las familias, de los ingresos que tienen los sectores más vulnerables de la población, y esto habla a las claras de las dificultades de, yo le diría, como mínimo tratar de igualar a lo que es de plano la inflación en la Argentina, que es muy difícil y prácticamente imposible ha sido en los últimos años. Pero además lo que hay que marcar acá, y esto es sin ninguna duda muy relevante, es que hay una situación de deterioro permanente en la distribución del ingreso, en la desigualdad. Se amplió de 18 a 20 veces la brecha en los ingresos del sector más rico de la población en la Argentina al sector más pobre. Y esto lo que hace es plantear un escenario muy complejo hacia adelante, porque eventualmente, aunque la Argentina crezca, eso no se derrama de la misma manera a partir de esta distribución que le estoy contando. ¿En qué consiste el plan que propone el Frente de Todos? Aquí lo tienen a Daniel Arroyo hace apenas algunos minutos nada más aquí en el estudio de C5N, que esto nos decía. Convocatoria a todos, al sector privado, como has planteado vos, a las universidades, a los dirigentes sociales, a los dirigentes sindicales, armar un consejo que va a depender directamente del presidente de la Nación y va a ser un observatorio de seguimiento de la situación nutricional en Argentina y le va a hacer 2 informes por año al presidente. De un plan que tiene varios aspectos, pero sobre todo 3. El primero es el acceso a la canasta básica de alimentos. Nosotros queremos distinguir la canasta básica de alimentos del resto. Siempre la gente tiene que acceder a la canasta básica de alimentos. Ahí va a ir el tema de ley de góndolas. Nadie puede tener más del 30% de la góndola. Entonces, hoy una empresa de harina tiene 3 marcas de harina, ocupa toda la góndola y fija los precios que quiere. Nadie va a poder tener más del 30% de la góndola. La idea de fortalecer los mercados. Diversidad. En una góndola, diversidad de productos para que no haya monopolio de una marca. Para que no haya monopolio, para que estén todas las marcas y para que una empresa grande no compre una empresa chica para cerrarla, porque muchas veces la cierra y tiene el monopolio. No le va a servir si tiene el 30%. También fortalecer los centros de comercialización. Hay mucha gente que produce alimentos de la economía popular, canales de comercialización, fortalecer el compra estatal. Esa es una parte. Otra parte es establecer una tarjeta de alimentos, porque nosotros lo que queremos es que esto sea una política nutricional. Una familia, sobre todo vamos a arrancar con las madres que tienen chicos menores de 6 años, compra alimentos con una tarjeta que no permite sacar plata, sino comprar directamente alimentos, se recarga todos los meses, y la idea es fortalecer la canasta básica, reintegrar el IVA, apoyar con productos y hacer todo un proceso nutricional. Si una familia no está comprando lácteos, va a haber un nutricionista que le va a decir, fíjate, encara por acá, anda por acá. La idea no es solo bajar el costo de los alimentos, sino tener una gran política nutricional en Argentina, en un país donde está bajando el consumo de leche, lo que es vergonzoso. Queremos arrancar con las madres que tienen chicos menores de 6 años. Y acá estas cifras que dábamos de los malnutridos y los problemas de los lactantes que hay hoy por hoy, que es grave, ¿no? Lo que hace Barrios de Pie, que ellos tienen en comedores, hacen un seguimiento, está marcando que estamos yendo nosotros a básicamente un esquema de chicos petizos y obesos. Estamos yendo a una cosa tremenda en Argentina, absurda. Lo que planteó Alberto Fernández es decir, hambre no puede haber en Argentina, hambre no puede haber, se pueden discutir un montón de cosas, hambre no puede haber. Entonces creemos un consejo que trabajemos todos, garanticemos la canasta básica de alimentos. Lo real y concreto es que siempre la canasta básica de alimentos tiene que ser sostenida por todos, fortalezcamos a los pequeños productores, armamos una tarjeta para acompañar la producción y generemos un gran plan federal para que cada característica alimentaria de cada región del país se pueda ver reflejada. Faltan 90 días para que cambie el gobierno. No queda a la vuelta de la esquina. Faltan 90 días y uno puede ver que hay determinados espacios políticos que están manifestándose sumamente preocupados, pero además que han instrumentado formas para tratar de salir de esta situación dramática en la que se encuentra nuestro país. Parece mentira, ¿no?, que en la Argentina haya semejante proporción de chicos que están con niveles de pobreza, de indigencia, de desnutrición. Hablaba Arroyo de los chiquitos que son obesos, que tienen talla pequeña, porque obviamente el alimento que consumen está lejos de aportarle los nutrientes necesarios para ese crecimiento. Parece mentira, pero esto pasa en la Argentina desde hace bastante tiempo. ¿Usted escuchó a alguien del gobierno hablar sobre este tema? No. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno está ocupado en otras cosas. Por ejemplo, en demostrarnos qué significa la palabra descaro. ¿Qué significa la palabra desfachatez? Fíjese lo que acaba de responder hace apenas algunas horas nada más el senador Miguel Ángel Pichetto a lo que fue la propuesta de Alberto Fernández en la jornada de hoy, la propuesta de la Argentina contra el hambre. Dice Pichetto, la salida de la Argentina no es la teología del hambre. Por supuesto, ninguneando
lo que ha sido una de las medidas que se ha presentado en la jornada de hoy. ¿A usted le parece que esto tiene que ser así? Hay que soportar esta situación. Un referente de un espacio político que hoy gobierna la Argentina, cuyos números que han sido ampliamente difundidos, porque los da a conocer el propio gobierno a través del INDEC, están mostrando un crecimiento exponencial de la pobreza que va a continuar a lo largo del año, que va a continuar a lo largo de los próximos 90 días, donde este gobierno que no mira la situación que tiene nuestro país va a seguir gobernando. En ese mismo contexto es que distintos referentes del poder político a cargo del Estado se están manifestando de esta forma, con esta desvergüenza. Mira, a mí me cuesta hablar de cinismo, me parece muy fuerte el término, pero la realidad es que en un punto, a medida que repasamos las intervenciones públicas, la verdad que no queda otra. Por si hacía falta algo más, Miguel Ángel Pichetto decía hace apenas algunas horas esto también. De esto tenemos que hablar, no de los pobres. Los pobres es el camino para sacarlos de la pobreza, es fundamentalmente a través de la generación de empleo, no el relato del pobrismo, el relato de convocarlo a Juan Grabois, pobrecito, ¿dónde está Juan? Eso nos condena a la noche más oscura en la Argentina. Así que no solamente estamos convencidos de que la Argentina y los argentinos están repensando el voto, sino que a poco de analizar lo que están diciendo los adversarios, uno ve con mucha preocupación. Indudablemente la Argentina que nos espera la Argentina nuevamente del resentimiento, del odio, nos espera nuevamente el planteo casi clasista, estúpido, nos espera esta idea de reivindicar los años 70 y la lucha armada, digamos, parece mentira, pero se dicen estas cosas. Nos espera también la posibilidad de una reforma agraria, porque la dicen alegremente. Parecen inverosímiles, pero bueno, están así en el círculo que rodea a ambos candidatos, fundamentalmente a la candidata a vicepresidenta. Hay que agitar el terror, ¿no? Hay que agitar los fantasmas, hay que instalar el miedo, de eso se trata la campaña. Pero lamentablemente yo creo que el gobierno no va a tener, por lo menos en este caso, la posibilidad de hacerlo. En primer lugar porque los miedos ya están instalados y los miedos son a lo que ya tenemos en este mismo momento, a la pobreza, a la indigencia, a la desigualdad, a la desnutrición, a la falta de trabajo, a la inflación, a la economía recesiva. A todo eso hay que tenerle miedo y todo eso está pasando en nuestro momento. Pero además se hacía falta algo más, porque claro, los distintos referentes del gobierno se turnan. ¿Para qué? Para darle a usted un ejemplo de lo que es el descaro y la desvergüenza. Por ejemplo, fíjese lo que fueron las declaraciones del canciller Faurí. El canciller Faurí, en este caso sobre el peronismo, dice: si ganan primero tendrán que aprender a hablar. Cero diplomacia, por supuesto, cero diplomacia. Y esto fue parte de una entrevista que le dio el canciller Faurí al diario La Capital de Mar del Plata, cuando se le planteaba la posibilidad de que en función de las encuestas, quien termine venciendo en la contienda electoral sea el Frente de Todos con la candidatura de Alberto Fernández. Y se hacía falta algo más en una especie de sincericidio, mire, además de esto que estamos viendo, otra de las cuestiones que ha planteado el canciller Faurí ha sido de qué forma van a entregar el gobierno, de qué forma van a dejar las condiciones para que sea otro el poder que asuma. Argentina hoy no tiene fondos, depende del financiamiento internacional y es agudo lo que nos pasa. No es que nos vamos a quedar sin plata, no, ya no hay, dice Faurí. Ahora ni el Banco Central ni ANSES tienen recursos para sacarles. Van a tener que depender de que alguien preste la plata o emitir moneda. Estas son las condiciones en las cuales está en este momento la economía de la Argentina. De esto tendría que estar hablando el gobierno, de esto tendría que estar debatiendo el gobierno con quienes forman parte de la oposición política. Por supuesto que no hay nada de todo esto. Y esto que ha dicho Faurí, esto que es una especie de sincericidio,
Es lo que uno ve en los números de la economía argentina. Quienes forman parte del gobierno, curiosamente, eligen debatir de otras cosas, eligen plantear otros temas. Y uno se pregunta, bueno, los legisladores del gobierno, los senadores, por ejemplo, del gobierno nacional, ¿estarán preocupados por lo que pasa en la Argentina? Mire, quiero compartir con usted un tuit del día de hoy del senador Esteban Bullrich. Fíjese lo que es esto. Esto es el tuit de un senador el día que se presenta un plan contra el hambre en la Argentina. Dice, lo damos vuelta, aparece por supuesto cabeza abajo, con una carita, lo damos vuelta. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que van a dar vuelta? ¿Van a dar vuelta a esta situación de pobreza y de indigencia? Claramente no, ¿no? El gobierno está enfrascado en una especie de reivindicación de carácter competitivo, suelta a referentes como el caso de Miguel Ángel Pichetto, que parece realmente, hoy por hoy, una especie de barrilete rodeado de xenofobia, rodeado de discriminación. Y a propósito de esto mismo que le estoy comentando, fíjese si habrá reacciones en torno a Miguel Ángel Pichetto, que fue el propio Papa Francisco que también en las últimas horas dijo esto. Nuestro país, un lema, civilización y barbarie, sirvió para dividir, para aniquilar. Y entonces se habla de civilización de segundo grado, los que vienen de la barbarie, y hoy son los bolitas, los paraguayos, los paraguas, los cabecitas negras. Cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja, dice un refrán. Y lo que yo quiero proponerle es sencillamente esto. Mientras el gobierno juega a las escondidas, mientras el presidente Macri no aparece en las cuestiones centrales, mientras el hambre aprieta, la vergüenza que está suelta, la vergüenza que campea a sus anchas, es la del gobierno nacional. Acompáñenme porque ya están con nosotros nuestros invitados. El diputado nacional Leonardo Grosso. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Bueno, ahí ha sido hoy una jornada donde se ha presentado este plan del cual hacíamos alguna referencia. Estuviste en ese encuentro, la verdad que concitó distintos referentes del sindicalismo, hemos visto autoridades también, autoridades digo de la materia, ¿no? De lo que es la lucha contra el hambre. Digo, ¿cuál es la repercusión? No, organizaciones sociales, curas villeros, la verdad que estaba todo el mundo, sindicatos, inclusive representaciones gremiales de productores de alimentos de la Argentina. Me parece que, lamentablemente hay que decir esto, pero en la Argentina una iniciativa contra el hambre hoy es una buena noticia. Y que el espacio político que más chances tiene de ganar las próximas elecciones haya propuesto esta especie de encuentro entre distintos sectores para derrotar de una vez y para siempre el hambre en este país, es una buena noticia. Vos recién dabas algunos números y lo cierto es que la Argentina está pasando por una de sus peores crisis económicas, sociales. Lo cierto es que el hambre es un tema. Hace 3-4 semanas votábamos la emergencia alimentaria en el Congreso de la Nación, y lo cierto es que esto hay que resolverlo de fondo porque es más que un problema fiscal, más que un problema de desarrollo, es un problema moral, que en un país como el nuestro, productor de alimentos, que produce alimentos para 10 veces su población, no podamos garantizar alimentos buenos, de calidad y baratos para 40 millones de argentinos, hoy es un problema moral. Y esta iniciativa lo que apuesta es a construir un acuerdo entre distintos sectores, estaban las universidades también, me voy a olvidar de un montón, pero entre distintos sectores para aportar a resolver problemas estructurales. Cómo resolvemos el tema de los precios de los alimentos, cómo resolvemos el tema de la distribución, cómo discutimos el tema de que Argentina, los pibes tienen que comer, pero comer bien, porque si no lo que empieza a pasar es lo que está pasando ahora, que es que los pobres comen mal, los ricos comen bien, y entonces no podemos garantizar el normal desarrollo de nuestros niños y niñas. 1 de cada 3 niños o niñas en la Argentina comen un comedor comunitario o escolar. Entonces, si nosotros no construimos una política de fondo con esto, y esta no es una política
tampoco partidaria, ¿no? Y Alberto un poco hacía esa convocatoria. Esta es una convocatoria y una política que pretende ser de Estado. Nosotros tenemos que construir 4, 5, 6 ejes que nos permitan atravesar el próximo gobierno y el que viene para que en la Argentina subamos un escalón de derechos y que podamos decir que hambre en la Argentina no hay nunca Pero más. a ver, se puede llevar a cabo, he escuchado en las últimas horas también algunos referentes del mundo empresario que han acercado algún tipo de iniciativa, por ejemplo, donar 1% de la producción de las grandes empresas para participar de este plan. La COPAL también hay prevista una reunión, si no me equivoco, esta misma semana. Es decir, ¿realmente se puede llevar a cabo este plan en la Argentina y sostenerlo en el tiempo? Sí, yo no tengo duda. Insisto con esto, producimos 10 veces más de lo que necesitamos. Es decir, si nosotros logramos los acuerdos, si nos logramos desacoplar precios para los argentinos, han dolarizado los precios de la comida en un país donde el salario se ha devaluado y se ha ido perdiendo, digamos, ¿no? Durante estos años. Hay problemas que son de política económica y hay problemas que son de acuerdo entre los distintos sectores. No hay duda, hay que resolver el tema de la comercialización y el acceso, hay que resolver el tema del acceso de los sectores que hoy están, hay casi 4 millones de personas en indigencia. Eso quiere decir que no pueden garantizar su canasta básica de alimentos. Bueno, ahí tiene que estar el Estado. Y también tiene que estar el Estado para reactivar la economía, que es el otro gran factor que va a resolver el tema de la pobreza estructural y del hambre, por supuesto. A ver, yo lo que digo, y lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, es que en la Argentina no puede ser caro comer por lo menos los alimentos que forman parte de la canasta básica, digamos. En un país que produce alimentos, que lo hace de una forma muy competitiva, digo, uno puede intuir que solamente hay que poner en marcha determinado tipo de herramientas para que eso tenga lugar. En otras partes de la región, sobre todo, comer no es caro. Por supuesto que hay alimentos que son más caros que otros, pero digo, lo que uno podría considerar que es una canasta básica no es caro. En la Argentina es privativo totalmente. Pero porque el gobierno ha dejado librado al mercado los precios de la canasta básica. Ha caído el consumo de leche a niveles históricos en la Argentina. El consumo de leche en el país de la vaca atada. Bueno, estamos en los mínimos, ¿no? De los últimos casi 30 años, 29 años, si no me equivoco. Exacto, cae el consumo de carne y no son modificaciones del hábito de alimentos, es problemas de la gente concretos para acceder a comprar esos productos que aumentan y aumentan y aumentan en cada crisis devaluatoria o en este proceso de inflación que no han podido detener y que no han resuelto. ¿La Argentina tiene la posibilidad de hacerlo? No tenemos duda. ¿Tenemos la voluntad de hacerlo? Bueno, hoy hay una foto de un sector mucho más amplio que un espacio político para empezar a resolverlo y eso sin duda es una buena noticia. Bueno, vamos a seguir hablando y analizando este tema. Te invito a compartir una nota que le hicimos a el candidato a la gobernación por la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, nuestro compañero Lautaro Maislim. Lo compartimos y analizamos el tema económico. ¿Te puedo mostrar un video de la caravana de Si Se Puede? ¿Esto es Córdoba? Sí, no había mucha gente. Vamos Boquita también al 22. Todo se puede. ¿Cómo tomas que haga una analogía con el fútbol? Me parece que tener al país con las dificultades que tiene, lo que hemos conocido de vulnerabilidad social, lo que se conoce de inflación, los problemas que hay con la falta de estabilidad de las variables básicas, las cuestiones cambiarias, ¿te parece que un presidente tiene que estar en campaña? A mí me parece que la mejor campaña que puede hacer es tratar en este tiempo de mostrarse centrado y concentrarse, ¿viste? El otro día que estaba mal dormido, que estaba embargado por emociones, bueno, no. Me parece que todo eso no lo beneficia tampoco electoralmente. Las bonaerenses están en otro canal, en otro capítulo. Creo que sería bien recibido que el gobierno se ocupe de tratar de dar soluciones, aunque sea en este plazo, a los problemas que él mismo generó. No te quiero ver sufrido tanto por tu querer. Pero ese es mentiroso, loco. Qué incómodo. Qué incómodo. Qué incómodo. No. Ahí lo dice, ¿no? No tiene nada que ver el equipo de Axel, ¿no? Acá.
No, por supuesto que no. Nosotros dijimos que no vamos a hacer campaña sucia. Yo fui objeto de una campaña sucia en varios niveles. Una vez me dijeron que me confundí una mandarina con una naranja. Yo sostengo que eran bastante parecidas en ese caso, pero hoy podría decir que soy un especialista en el tema y que es fundamental para un candidato a gobernador. Y ahora están diciendo que me pescaron cambiándome de auto. Tengo que confesar que no tengo ningún contrato con... que puedo viajar en el auto, todavía soy libre de viajar en el auto que quiera, donde quiera. Mira, se han subido tantos periodistas a largos trayectos en el Clio. Además quiero decir que realmente no es un auto de la campaña, no lo compramos con dineros, vaya a saber de dónde, es el auto de mi amigo Carlito, y con eso estuvimos recorriendo porque fue así como lo venimos haciendo, pero no tengo ningún compromiso, puedo viajar en el auto que quiera en cualquier momento, no se preocupen, no voy a cambiar tanto si alguna vez me encuentran en otro auto. Y para cerrar, tenés muchas canciones que están hechas para tu campaña. Se ha hecho una para María Eugenia Vidal, me gustaría que la evalúes vos. ¿Te puedo decir algo? Sí. La conozco, porque me había llegado. Y no sé, digamos, yo no soy crítico de arte, pero te puedo decir que todos los amiguitos de mis hijos son amantes del rap, del trap y todo esto, les gusta Woz y varios artistas que yo también disfruto y bueno, me parece que en términos musicales, por lo menos no me gusta, pero gustándome el rap bastante. Bueno, le agradecemos a Axel Kicillof, por supuesto, y a nuestro colega, nuestro amigo Lautaro Maislim por la nota. Sencillamente fantásticas siempre las notas de Lautaro, así que muchísimas gracias. Primera parte, ¿no? Hay una segunda parte que también después vamos a estar compartiendo. Obviamente el tema sigue siendo la economía, y la economía en un sentido más bien estricto. Yo quiero compartir con Leonardo Grosso, y ya voy a sumar también a la mesa de análisis a Mara Ruiz Malek, que es economista del Instituto de los Trabajadores, del ITE FGA, y también a Germán Muiño, que es del Centro CEPA, son economistas, y vamos a estar analizando, por ejemplo, a ver, algunas cifras que quiero compartir con todos. En este caso, cifras que realmente hoy han ocupado, yo creo, quizás uno de los ejes más importantes que debiera haber concitado debate y que la verdad que han pasado con bajo nivel de análisis, por lo menos por parte del gobierno. Fíjense ustedes, el consumo de leche en este momento es el más bajo en los últimos 29 años, recién hablábamos de esto con el diputado Leonardo Grosso, 176 litros por habitante, cae 7,4% respecto al 2018 y es la cifra más baja desde 1990, cuando llegó a 162 litros. Diputado. No, bueno, un desastre. La verdad que este es el gobierno que llegó a la Rosada prometiendo pobreza cero y se va a ir, según estimaciones del INDEC ahora y proyectadas por la UCA, con un 40% de pobres en diciembre. Es decir, se va a ir con más pobres que votos este presidente. Y ahí hay una foto de lo que vinieron a hacer. Nos va a dejar la maldita herencia de la deuda externa impagable y nos deja una economía destruida que nos va a costar un tiempo y sobre todo mucho trabajo volver a reactivar. Una foto es esa, en el país de la vaca atada, nuestros pibes, nuestras pibas no toman leche y uno lo ve en los barrios cuando vas a los comedores, los merenderos o ves las familias que las mamaderas no tienen leche, ¿no? Tienen mate cocido, digamos, ¿no? Y eso es lo que... Sí, algo caliente que no es leche. Digamos, con azúcar, ¿no? Y demás, agua ¿no? Y Es para entretener el estómago, ¿no? Pero bueno, esa es la foto de lo que resulta de estas políticas liberales que espero que en la Argentina podamos rápidamente pasar la hoja y empezar a construir otro camino. A ver, otra foto de este momento. Fíjense ustedes, el consumo cae por la disparada de los precios, 10% en septiembre, seguimos hablando de la leche. Fíjense lo que ha subido en términos interanuales, 95%. El sachet costaba 44,20 en agosto, ahora está 48,70. Mara. Es que sí, digo, el último dato del INDEC, que era de agosto,
era que los lácteos habían subido 85%, y en el Instituto de Trabajo, que también tenemos nuestro indicador de precios, tenemos subas de arriba del 10 para algunos lácteos también. No solamente la leche, la manteca, el queso. Entonces es lógico que el consumo caiga. Ahora, cuando vos vas a los tambos, también están en problemas, digo, reciben un precio bastante bajo respecto a lo que después se vende en góndola. Cuando vos vas a las pequeñas industrias que quieren competir con las grandes, ves que también tienen problemas, digo, tienen problemas con unas tarifas que se han ido muy altas para la pequeña industria, tienen problemas para renovar su tecnología, para mejorar su productividad, digo, y nadie las asiste o nadie las ayuda en este contexto donde podrían estar ganando participación de mercado. Entonces, a ningún gobierno le gusta gastar recursos en regular, a controlar los precios, hacer acuerdos. La verdad que está bueno poder gastar el dinero del Estado en otras cosas, en más servicios, y sin embargo se está proponiendo hacer igual porque justamente es una de las patas que hay que mirar para atacar la inflación. Después están las otras, después está hacer algunos acuerdos también de precios y salarios que seguramente van a ayudar a bajar un poquito la inercia que tenemos y el que el salario real se vaya recuperando y se distribuyan mejor las pérdidas cuando hay problemas, y también una política fiscal y monetaria un poquito menos caótica de la que se está haciendo ahora. Digo, me parece que Alberto Fernández está mirando todo esto y está bueno porque implica que por primera vez vamos a tener un plan antiinflacionario, que es lo que va a ayudar en última instancia a paliar, digamos, esta situación de hambre con casi 1.700.000 nuevos pobres en la provincia de Buenos Aires 2015, 4 en la Nación. Digo, la verdad que una situación muy dramática, con aumento de la indigencia además, que era algo que se había logrado bajar muchísimo con los programas sociales. Claro, esto hay que marcarlo, ¿no? Estamos hablando de los alimentos, estamos hablando de la leche, no se llega directamente a pagar con los salarios lo que es una canasta básica alimentaria, cae el consumo, que es un consumo que uno entiende que es totalmente inelástico en un punto, digo, evidentemente es elástico también en algún sentido porque sube un poquito de precio y ya hay familias que no pueden comprarlo, pero el esfuerzo se hace, evidentemente también existe una restricción muy fuerte. Fíjense estos datos que también vamos a compartir con ustedes. Nuevamente, lo que hablábamos recién, lo que ha sido la evolución de los precios de la canasta, bueno, en este caso, todos derivados de la leche, manteca, dulce de leche, crema, queso rallado, los aumentos 39, 34, 33, 36%, y los valores que han trepado muchísimo, ¿no? Muñoz. Y estos aumentos de precios en un contexto de una política monetaria restrictiva, ¿no? Porque recordemos que el gobierno sigue teniendo un diagnóstico de que la inflación es un problema monetario y no quiere reconocer que la inflación es un problema multicausal y está a la vista, ¿no? O sea, tenemos desde octubre un programa de control de agregados monetarios donde han ido cambiando la meta, la fueron acomodando todo, pero lo cierto es que hay una política de ese control de la base monetaria, crecimiento cero de la base monetaria en un momento y después con algunos matices, y sin embargo tenemos los niveles de inflación que tenemos, y como bien vos decías, y a la par de eso, los ingresos, el ingreso real cayendo, ¿no es cierto? Y un dato preocupante, el último dato de pobreza y de indigencia del INDEC, cuando uno mira ahí la brecha de pobreza y la brecha de indigencia, el ingreso promedio de un hogar indigente era de 7.700 pesos al final del primer semestre. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ahí sí es lógico entonces que el consumo de leche caiga, porque un hogar de 4 personas con 7.700 pesos y difícilmente pueda entonces cubrir sus necesidades alimentarias a lo largo del mes. Y el ingreso promedio de un hogar pobre en ese primer semestre fue de 18.400 pesos. O sea, realmente es un nivel que no cubre las necesidades básicas. Si tenemos en cuenta que la canasta para esa misma fecha, la canasta de pobreza estaba en 30.000 pesos. Ahora, digamos, uno también se pregunta si no solamente los sectores de ingresos más bajos, sino también los sectores de ingresos medios en la Argentina han sufrido en los últimos años, creo yo, y lo propongo para la discusión, una transferencia de riqueza enorme. Digo, te han pasado a pagar servicios públicos con tarifas que son exorbitantes, los alimentos mismos también que forman parte de esa canasta de consumo han trepado muchísimo y se han ido muy lejos del salario. Digo, el salario mismo, el salario en términos de quien negocia el salario, ha perdido. La ropa, las prepagas, el transporte, se han encarecido toda la vida. Pero los sectores medios. Sí, de hecho hay sectores medios que están abandonando la prepaga y se vuelcan al hospital público, y cuando vos hablas con los intendentes todos te cuentan de cómo aumenta la cantidad de gente que participa del sistema de salud pública por eso. Las escuelas privadas, lo mismo, abandonan la escuela privada y van hacia la escuela pública, sectores medios que estaban
garantizando una escala de recursos que ha bajado. De hecho, hay 4 millones de personas más en la pobreza. En definitiva, son sectores que estaban en escalas medias que terminan en la pobreza por la política económica de este gobierno. Quiero compartir con todos algo que también ha tenido lugar en el día de hoy, y esto es, creo yo que va a dar que hablar, porque empiezan a emitirse señales por parte del Fondo Monetario de lo que viene en la Argentina. Y por supuesto lo que viene, no sé, alguien hoy en las redes sociales me decía, ayer a la noche en Hagan Algo en el programa dijiste que lo que viene es muy complejo y me dejaste preocupado. Bueno, es más que eso, ¿no? Digo, es más que eso. Fíjense, a ver si lo podemos ver, señor director, ahí está. Más exigencias para seguir negociando, el pago front load, es decir, primero las reformas y después refinanciamos, esto que planteó uno de los referentes del Fondo Monetario en la Argentina, Trevor Alain, y está claro que, y ahora vamos a ver el detalle, a ver si podemos compartir lo que viene, también, fíjense lo que se pide, ¿no? Superávit fiscal ya, reforma previsional, baja de jubilaciones aprobada por el Congreso, reforma laboral, también vía el Congreso. Es decir, se negocia esto y después recién el fondo dice, bueno, a ver, te envío los 5.400 millones de dólares. ¿Qué les parece? Me parece que el fondo, está equivocado en su diagnóstico. Por ejemplo, en parte de la reforma previsional, Argentina no tiene ni una edad jubilatoria alta para su estructura demográfica. De hecho, tiene 65 años es la edad jubilatoria de países que tienen una estructura demográfica mucho más envejecida, que quiero decir que hay gente mucho más grande respecto a la cantidad de gente que está en edad de trabajar. Es verdad que todo el sistema de seguridad social es buena parte del gasto público hoy, pero eso no significa que haya que recortarlo. De hecho, si estamos hablando que tenemos 34 y pico % de pobreza, que más de la mitad de los niños de la Argentina y niñas son pobres, claramente recortar el sistema de seguridad social puede traer consecuencias terribles, a nivel moral y también a nivel económico, porque se trata de socavar las posibilidades de crecimiento futuras. Con lo cual, hay lugar para mejorar la estructura tributaria, eso quizás sí, y hoy Alberto Fernández dijo algo muy interesante sobre el impuesto a los bienes personales, empezar a gravar un poquito más a las personas ricas y un poquito menos a la producción y a los que menos tienen. Eso creo que puede dar espacio, ¿no? Obviamente, y puede dar espacio fiscal también. Entonces, creo que Argentina, supuestamente terminaría con un resultado fiscal no equilibrado, pero un poquito más cercano a cero. No tiene tanto esa urgencia ya de conseguir un resultado positivo, más que para pagar la deuda que tiene con el propio fondo que avaló este programa que trajo estas consecuencias económicas y sociales. Ahora, lo que se presenta es una gran contradicción, porque fue el propio gobierno el que en algún punto dijo, bueno, tenemos un problema terrible con el déficit, tomemos medidas, y dentro de esas medidas el endeudamiento ocupó un rol protagónico, y lo que estamos marcando es, bueno, la Argentina la verdad que no tiene grandes problemas, en todo caso tenía déficit, pero la verdad que no era una situación creo yo, como para dejar la Argentina en este momento con este escenario, ¿no? Y fíjate que se bajaron mucho, el primer año no mejoraron el resultado fiscal porque bajaron muchos impuestos, en particular a sectores concentrados, que quizás hay que discutir en qué manera son más eficientes, las retenciones a ciertos cultivos, por ahí se puede discutir si es más eficiente acá o allá, esta alícuota, esta otra, se puede discutir de nuevo. Bienes personales creo que hay que discutirlo, pero ellos primero bajaron impuestos a los ricos y después dijeron, no alcanza la plata, hay que hacer el ajuste. La verdad que fue un programa económico, una herida autoinfligida. Sí. No, y autoridad moral del Fondo Monetario, porque es parte del problema. El Fondo Monetario no puede poner condiciones. Primero tiene que hacerse cargo de que le entregó un préstamo que todos sabíamos que era impagable y que de hecho el mismo gobierno ya planteó la imposibilidad de seguir pagándolo, y que se lo dio todo al mismo gobierno y que aceleró los tiempos para depositar todo ese dinero a este mismo gobierno. Entonces el Fondo Monetario es parte del problema, no parte de la solución, y antes de pedir o exigir condiciones a la Argentina debería ser un mea culpa. Hay que discutir si hay que hacer en la Argentina una reforma laboral o no, Muñoz, es parte de... El problema es que generalmente cuando se plantea la reforma laboral se la plantea en términos de quita de derechos a los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, ese es el problema, porque ¿que es necesario revisar algunos convenios colectivos? Seguramente, y se tiene que hacer en los ámbitos paritarios de esos convenios colectivos, con convenios que tienen categorías que ya no existen en el mundo del trabajo actual, y categorías que debieran crearse en esos convenios por la realidad del mundo del trabajo actual y que no tienen presente. Ahora,
El tema es que generalmente, insisto, cuando se instala en la agenda la necesidad de una reforma laboral por quienes generalmente levantan esa bandera, es una reforma laboral en línea con recorte de derechos, que es justamente lo que no puede haber, porque los trabajadores ya vienen perdiendo salarios y encima ahora se adiciona una mayor pérdida de derechos, que en algunos convenios ya de hecho ha venido ocurriendo, ¿no? Hay algunos gremios que han negociado cuestiones en sus convenios colectivos que implicaron una pérdida de derechos para su colectivo de trabajadores. Sí, a ver, uno podría plantear ahí que es ineludible la posibilidad de que se lleve a cabo una reforma laboral, porque el mundo del trabajo se va actualizando permanentemente. Coincido en esto, ¿no? Que no se utilice para quitarle derechos a los trabajadores. Por eso quizá sean quienes representan al movimiento obrero organizado que instalen la discusión, pero desde un punto de vista que no implique pérdida de derechos para el conjunto de los trabajadores. Ahora, también lo que uno ve es que en este acuerdo de precios y salarios que se plantea, quizá el modo de hacer entrar a los empresarios, que algunos ven como la forma fácil de convencerlos de ingresar, es, bueno, a cambio tenés lo que vos pedís en términos de reforma laboral. Lo cual ahí, por eso el rol de la política va a ser más importante que el de la economía en ese lugar, de ver cómo se equilibran ahí los distintos intereses y cómo se hace ese juego. A ver qué decía Matías Culfas, el referente económico de Alberto Fernández, a propósito de este tema. Pero respecto a que todo el eje de la reunión económica industrial estaba puesto en el tema impositivo y la reforma laboral, y la verdad es que son temas que yo recuerde no fueron muy mencionados. Había otros temas que estaban marcados, sobre todo por la fuerte crisis que atraviesa el sector, que incluso sectores como la alimentación, que es una industria que en Argentina es tradicional, que tiene más de 100 años de historia, que tiene marcas de mucho prestigio internacional, y que nadie puede dudar de su competitividad, y sin embargo es un sector que está atravesando una crisis. Comentábamos de una empresa emblemática que 70 años de historia tuvo solamente 3 balances con pérdidas: 2002, 2018 y 2019. Es decir, que vemos que hay una correlación muy fuerte, incluso con que fue una de las peores crisis de la historia argentina, año 2002. Es decir, nuestra visión es que Argentina no necesita ninguna reforma laboral. Lo que tiene que hacer es trabajar sector por sector, analizar dónde hay problemas más para mejorar y poner a trabajar en ese sentido. Bueno, un poco en la línea de lo que se había planteado, ¿no? Es decir, en términos generales no hace falta hacer una reforma laboral, pero si se hace, va a estar muy acotada y uno supone que va a ser muy específica de cada uno de los sectores. Sí, sin duda. Hay un credo liberal que siempre plantea la idea de que reducir derechos es necesario para hacer despegar la economía o el desarrollo. Y la realidad es que eso no pasó nunca. Entonces que nosotros tenemos que revisar los momentos en que nuestra economía funcionaba, ver qué problemas había en todo caso en esos momentos y empezar a superarlos. Y un poco es esto que decía recién Matías. Hoy la realidad económica se compara, algunas empresas están comparando la realidad económica con la del 2002. Es decir, que todo este planteo del Fondo Monetario y del gobierno no solo ha fracasado, sino que ha puesto en crisis a todos los sectores de la sociedad, hasta los más competitivos. ¿Qué es lo que podemos esperar para las próximas semanas? Bueno, faltan algunos días nada más, 20 días para las elecciones, faltan, yo decía, 90 días para que haya un cambio efectivo de gobierno. Pero ¿qué es lo que podría tener lugar en las próximas semanas sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta que el frente financiero, que el frente económico está totalmente abierto. No, mirá, yo creo que lo que queremos todos es que esté lo más tranquilo posible, porque cuanto peor, y peor para los que menos tienen, digamos. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer todos ahora es apelar a un nivel de responsabilidad, sobre todo el gobierno, avisarle al presidente que está en campaña, que tiene que seguir gobernando y mantener todo lo más tranquilo posible para que se den las elecciones lo más normal posible y para que la economía no tenga ningún sobresalto y podamos transitar este proceso en paz. Luis Malek. Sí, y hay que garantizar llegar también al 10 de diciembre con los números lo más ordenados posibles. Digo, me preocupa en algún punto que el gobierno no pueda o siga sin pudiendo cumplir con algunos de sus compromisos y eso genere más cimbronazos en la economía, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Digo, que deje los recursos necesarios para que el próximo presidente, quien sea, pueda cerrar el año razonablemente. Eso está difícil, requiere mucha responsabilidad, mucha sintonía fía sobre los números,
vamos a ver si pueden lograrlo, esperemos que sí. Germán Muñoz. Y preocupa también lo que está pasando en el mercado de cambios, ¿no? Recordemos que desde el 1 de septiembre hay control de cambios en la Argentina y sin embargo se siguen quemando reservas. El Banco Central viene realizando intervenciones en el mercado de cambio porque no está logrando que haya oferta privada en el nivel que esperaba, ¿sí? Y ya lleva vendidos cerca de 3.500 millones de dólares en el mercado de cambios, sumado a eso que la corrida de depósitos en dólares generó que caigan de manera significativa las reservas, ¿no? Por el tema de los encajes que estaban depositados en el Banco Central y que hoy son mucho menos, ¿no? Esa fue la mayor parte de la caída de reservas tiene que ver con eso y además con el pago de deuda. Entonces, si el Banco Central sigue sin poder poner en caja al mercado de cambios y se siguen teniendo que quemar reservas todos los días en el nivel que lo viene haciendo, desde que implementó el control de cambios, el promedio es de 70 millones por día, pero lo cierto es que uno ve días con cero intervención y días con una intervención muy fuerte, como el último dato que se conoció, que fueron más de 200 millones de dólares en un día. Entonces, si viene teniendo ese nivel de intervención y tenemos en cuenta que esos mismos dólares tienen que servir también para los pagos de deuda, porque la Argentina no tiene acceso a los mercados voluntarios de crédito, entonces va a ser todos los pagos de vencimientos, de intereses y de capital que hay hasta fin de año con esas reservas. Bueno, es preocupante. Entonces, ¿qué nivel de reservas le va a dejar al próximo presidente? Bueno, varios frentes y un escenario totalmente abierto. Muchísimas gracias a todos, han sido muy amables, muchísimas gracias. Compartimos el siguiente informe y ya regresamos. Se viene una etapa de desarrollo del empleo, de mejora del salario. Y con eso el alivio a fin de mes, el alivio en el bolsillo. Presidente, no prometa aquello que prometió alguna vez y no cumplió. Ahora viene el crecimiento, viene el empleo. Así queremos vivir. Las mejores sociedades son las que distribuyen derechos, no las que los quitan. Nosotros representamos básicamente los intereses de los que quieren una Argentina más justa. Una Argentina que nos integre como sociedad. Una Argentina en donde todos tengamos un rol que cumplir. Y para eso tenemos que empezar por incorporar a los que se quedaron fuera de la Argentina. Alberto lo que ha planteado lo compartimos totalmente en el sentido de que hay que atender las urgencias. Hoy hay gente que en la Argentina no llega no a fin de mes, no llega al final del día. No sabe qué va a comer mañana cuando a la noche tenga a sus hijos en la mesa. Bueno, a ver, estamos prácticamente cerrando el programa, todavía quedan algunos minutos. Quería compartir con usted una idea que, por supuesto, siempre está dando vueltas, pero se menciona poco, que es algo que se llama la austeridad expansiva. Usted me dice, ¿pero qué es la austeridad expansiva? Bueno, ser austero es, obviamente, no emitir demasiado gasto, no gastar mucho. Pero además, expansivo, ¿por qué? Bueno, porque se supone que si uno es austero, hay un efecto de expansión, en este caso en la economía. Y esto es lo que piensa el Fondo Monetario, esto es lo que pensó el gobierno durante estos 3 años y medio, ya un poco más avanzado el último año, y la realidad es que no ha dado resultado. Que en ningún lugar donde el Fondo Monetario aplicó este programa de austeridad expansiva funcionó, y que tampoco ha funcionado en la Argentina. ¿Y en qué se basa? ¿Cuál es la idea principal? Mire, la idea principal es que si el Estado no gasta, si el gasto público, que es uno de los motores de la economía, no se expande, si uno no pisa el terreno, por ejemplo, del déficit, que en muchos países, prácticamente todos los países del mundo tienen déficit, 3, 4 puntos del Producto Bruto, algunos un poco más también. Digo, pero si la idea es, si un país no llega a esa situación de déficit, eso va a generar un efecto confianza tan importante en el mundo inversor, que van a ser esos propios inversores los que van a llegar al país donde no hay un gasto excesivo, donde hay austeridad, para precisamente hacer la inversión. Es decir, que esa brecha de inversión que tienen los países, es decir, hay que invertir permanentemente en activos, en la producción, para que crezca la economía, esa brecha está a cargo de los inversores que, viendo que un país se maneja en forma austera, van a invertir y van a ocupar ese rol inversor que el Estado no va de alguna manera a ocupar, porque es un Estado que es austero. Ahora, la verdad es que no funciona, la verdad es que no funciona y no ha funcionado. Y yo tenía acá algunos apuntes que he tomado, porque, por ejemplo, a ver, la expansión económica se supone que ¿cómo llega? Bueno, llega a través de la inversión del inversor extranjero, pero cuando el inversor extranjero no invierte, que es lo que pasó en la Argentina, aunque el gobierno lo haya seducido con cierta cuestión de austeridad,
solamente vinieron, ¿qué? Bueno, dólares para ser invertidos en tasa de interés. Digo, ¿cómo el gobierno resuelve esa ecuación? Y la resuelve con endeudamiento, es decir, hay alguien que va a aportar esa inversión que no la hizo ni el inversor extranjero y tampoco la hizo el Estado. ¿Y por qué el inversor privado, autóctono, el inversor que está en el país tampoco la hace? Porque obviamente esto se acompaña con un esquema de recesión económica. Como no se estimula el consumo, cae el consumo. Ahora yo le pregunto, ¿qué empresario va a invertir en una economía que no genera consumo? En una economía donde no hay demanda. Entonces tampoco esa brecha de inversión que necesitan todos los países del mundo para producir y para expandir sus economías, tampoco es de alguna manera utilizada o no es ocupada por el inversor privado. Es decir, no hay inversor privado, no hay inversor extranjero porque finalmente no vino, no hay inversor del Estado, no hay inversión pública del Estado porque se supone que es un plan de austeridad y esto es lo que se intenta vender al exterior. En definitiva, lo que llega es crédito, que es la única carta que existe para compensar esa brecha y ese vacío de inversión. Claro, cuando uno empieza a tomar crédito para hacer esa inversión, en algún punto, como la economía igual no funciona, crece el endeudamiento y después esa austeridad comienza a estar comprometida porque directamente hay que empezar a pagar la deuda. Es decir, lo que le pasa a la Argentina hoy es que habiendo bajado el gasto público, lo ha vuelto a subir a los niveles previos o incluso más todavía, porque tomó tanta deuda que hoy una parte muy importante de esa austeridad es ocupada, si usted quiere, y es sobrepasada directamente por la cuestión del endeudamiento. Así que se apagan los motores, gasto público, consumo, inversión pública, inversión privada. Cuando no hay nadie que ponga el dinero, vienen los créditos del exterior. Cuando se terminan los créditos, señoras y señores, hay que rehacer directamente el plan económico. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.